Solomón habla. Prólogo. La historia de Eric. ¡Oh, Dios mío! Pensé mientras observaba a mi paciente, Fred, quien ya no yacía acostado sobre la camilla acolchada que se encontraba frente a mí en la consulta. Nadie va a creer esto. ¿Delante de la presencia de qué o quién estoy? Los ojos de Fred se encontraban parcialmente cerrados, mientras se ponían en blanco y se movían a toda velocidad, hacia arriba y hacia abajo, como si desaparecieran dentro de su cráneo, bajo los párpados temblorosos. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. Sus brazos, en cierto modo extendidos hacia los lados, comenzaron a moverse lenta y rítmicamente, suavemente hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba una vez más, como si se mantuvieran en suspensión dentro de un campo de energía invisible. Sus labios se abrieron. Podía ver que su lengua se movía, claramente tratando de articular palabras, mientras que el aire escapaba por su boca de manera audible. Un poco turbado, me incliné hacia adelante y acerqué mi oído a su boca para escuchar lo que tenía que decir. No obstante, lo único que pude percibir fue el sonido de su aliento, mientras las respiraciones trataban en vano de convertirse en palabras. De puro asombro, me quedé clavado en el lugar. Sabía que me encontraba ante la presencia de algo más grande de lo que yo, o la mayoría de las personas, o quizá nadie en absoluto, había experimentado jamás. Y, sin embargo, esto no era ni el comienzo ni el fin de algo que iría más lejos de lo que yo podía haber anticipado, algo que pronto afectaría a millones de personas en todo el mundo. Mientras escuchaba con sumo cuidado el sonido del aire que salía de la boca de Fred, por fin logré escuchar una voz, pero no era de Fred. Era la voz de mi madre, que me decía: ¿qué haces? Aparte inmediatamente tu oreja de esta persona demente antes de que te dé mordisco y te la arranque. Y comencé a sonreír, a reírme por dentro. Es difícil explicar cómo es sentirse un poco asustado, inmerso en la sorpresa y a la vez vivir un episodio de humor. Ahora, antes de continuar, ¿puedo decir con toda certeza que este incidente salió mal? Bueno, sí y no. Para ser más preciso, déjame retroceder solo unos pocos meses desde ese día de 1994 hasta agosto del año anterior. Ignoraba por completo que la vida estaba a punto de cambiar para mí y para muchas otras personas. Durante los 12 años anteriores, yo había sido un doctor muy feliz. Tenía una de las más grandes y exitosas consultas de quiropráctica en Los Ángeles y creía firmemente que mi vida transcurriría de la misma manera. Un jueves, pensando en que yo no era más que un... y cuando noté que acabaría convirtiéndome en otra cosa, solo se referían de jueves, cuando de pronto les despertó una luz brillante. Abrí los ojos para ver qué era, aunque no se trataba de nada de apariencia metafísica o espiritual. Era solo la lámpara de noche al lado de mi cama. Se había encendido sola. La lámpara había estado allí durante más de 10 años, no obstante, en ninguna ocasión anterior había decidido encenderse por sí sola. Sin embargo, ahí estaba, encendida. A la misma vez, tuve la impresión de que alguien estaba en mi casa. No tengo palabras para describir la inquietante sensación que es despertar y tener la impresión de que alguien que no estaba ahí antes de irte a la cama está en tu casa. Digamos que me levanté, tomé un cuchillo, mi spray de pimienta, mi Doberman Pinscher y me fui a la casa del intruso. Después de unos 20 minutos de búsqueda, decidí que se trataba solo de mi imaginación y regresé a la cama. Pero el lunes siguiente, 7 de mis pacientes, independientes uno del otro, insistían, mientras trabajábamos, en que tenían la sensación de que había personas en las salas de mi consulta, exactamente igual a lo que yo había experimentado en mi casa, aunque ellos no tenían conocimiento de lo que me había pasado. Ahora bien, después de 12 años de práctica profesional, sin que nadie hubiera dicho algo remotamente similar hasta el momento, uno pensaría que escuchar a 7 personas de ese mismo día llamaría mi atención. Pero veréis, otros pacientes ese mismo día me dijeron que podían sentir mis manos sin que llegara a tocarlos. Por supuesto, no les creí. Les pedí que se acostaran en la camilla con los ojos cerrados. Coloqué mis manos a cierta distancia. Sin embargo, los pacientes siempre sabían en qué dirección apuntaban las palmas de mis manos.
tobillo izquierdo, hombro derecho. Lo sabían, podían sentirme o sentirlo. Mientras los observaba, sus músculos faciales, pequeños músculos de la frente, alrededor del mentón, los labios, se movían. Más exactamente se tensaban, músculos tan pequeños que no pueden moverse intencionadamente. Los labios se abrían, la lengua se movía. Los ojos hacían un movimiento rápido hacia adelante y hacia atrás. Los pies y los dedos de las manos se movían involuntariamente, ya fuesen patrones sincronizados o alternados derecha, izquierda. Y cuando abrían los ojos me contaban que habían visto colores desconocidos para ellos, que habían olido aromas, casi siempre florales, que no conocían, que habían visto o escuchado a personas que no estaban en la sala, a la vista. Y luego comenzaron a hablar de la sanación, de la curación real. Algunos de ellos se levantaron de sus sillas de ruedas, comenzaron a superar el uso de sus brazos, de sus piernas, de la audición. En algunos casos los pacientes empezaron a mostrarme análisis de laboratorio que indicaban que sus tumores cancerígenos habían desaparecido. Niños que padecían parálisis cerebral y epilepsia podían volver a caminar, correr, hablar con más normalidad. Ya no sufrían ataques, ya no necesitaban medicamentos. Mis pacientes y sus médicos me llamaban y me preguntaban, ¿qué hiciste? Y mi respuesta era, nada, y no se lo cuentes a nadie. Era como cuando el gobierno trataba de decirle a la gente, di no a las drogas. Cuanto más lo decía, más hablaba la gente. En poco tiempo empezaron a pedirme que enseñara cómo hacer este tipo de trabajo. ¿Enseñarlo?, respondía yo. ¿Cómo se hace para enseñar algo así? Me paro aquí, moviendo las manos como un idiota, pensaba. Les pedí que salieran a la calle, que agitaran sus manos en el aire y me contaban qué decían sus vecinos. Aún así, cada vez más pacientes me llamaban después de sus sesiones para decirme que cuando regresaban conduciendo a casa, las puertas automáticas de sus garages se abrían antes de que pudieran accionar el botón de apertura desde el coche, o que cuando entraban a sus casas sus televisores o equipos de sonido se encendían y se apagaban solos. Experimentaban sensaciones en sus manos, y si las ponían cerca o sobre algún familiar que estuviese padeciendo algún problema, esa persona sanaba. Bien, las frecuencias no necesitan un curso. Y de repente comenzamos a reconocer lo que luego la ciencia y la investigación confirmarían, que una vez que se interactúa con este nuevo y amplio espectro de frecuencias curativas, algo cambia en nuestro interior que nos permite no solo tener acceso a nuestra propia sanación, sino que también a la sanación de otros. La ciencia de hoy lo denomina sanación reconectiva, entre otros nombres, y esa fue la base de mi primer libro, La reconexión sana a otros, sana a ti mismo. Entonces de vuelta a la consulta con Fred. El sonido de su respiración continuaba mientras yo observaba, sumido en la más completa fascinación, quizás demasiado fascinado, hasta que me di cuenta de que estaba pasando demasiado tiempo con él en la consulta. Lo toqué ligeramente con mis dedos índice y corazón y le dije en voz baja, ya hemos terminado. Fred abrió los ojos, me miró, le miré yo a él, no dijo nada, ni yo tampoco. En definitiva, ¿qué habría que decir? No puedo decir que no pensé en este episodio durante el resto de la semana y hasta su próxima visita. De hecho, pensé muchísimo en ello. Estaba convencido de que todo se repetiría nuevamente, así que programé las citas de mis pacientes antes que la de Fred para disponer del tiempo suficiente en caso de ser necesario. Y así fue. Lo preparé, esperé a que se acomodara, le pedí que cerrara los ojos, que se relajara. Mientras yacía acostado frente a mí, situé mis manos en el aire cerca de su cabeza y la sentí. Su cabeza se sacudió hacia atrás, sus ojos se pusieron en blanco, sus labios se abrieron, su boca comenzó a moverse, el aire pero en esta ocasión el aire se convirtió en una voz y la voz dijo: venimos aquí para decirte que continúes haciendo lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es traer luz e información al planeta. Fred me miró y me confesó que esa voz había estado hablando a través de él desde que tenía aproximadamente 11 años, que solo 2 personas en su vida sabían acerca de esto, que había sentido la voz en la visita anterior, pero que pensó que yo no me había percatado de nada.
Le pedí que se relajara y la dejara fluir. Pensé que esto era algo que le sucedía únicamente a Fred, alguna cosa de Fred. Ignoraba por completo lo que estaba a punto de ocurrir. 2 días después, otros 3 pacientes perdieron el conocimiento y dijeron las mismas 2 frases que Fred había dicho antes. Venimos aquí para decirte que continúes haciendo lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es traer luz e información al planeta. No obstante, 2 de estos pacientes agregaron una tercera frase. Lo que estás haciendo es reconectar las hebras. Y un cuarto dijo, lo que estás haciendo es reconectar las cuerdas. Fred regresó en otra ocasión para otra consulta y me dijo que mientras estuvo en su casa había estado haciendo escritura automática, aparentemente otra de las cosas de Fred. Dijo que se trataba de su escritura automática habitual, excepto por las últimas 2 oraciones, las cuales decían, no subestimes el poder del Dr. Eric Berne. Lo que él está haciendo es reconectar las cuerdas. Le pregunté si estaba seguro que decía cuerdas. Ahora se refería al ADN. La palabra cuerdas tendría que tratarse de un error, pensé. O quizás alguna entidad, algún ser inteligente del universo estaba tratando de comunicarse conmigo y tenía dificultades para encontrar las palabras adecuadas en un idioma extraño para transmitir el concepto que se encontraba entre cuerdas y hebras. Pero Fred insistía en que se había escrito la palabra cuerdas. Por cierto, mencioné el dato de que ninguno de esos pacientes se conocía entre sí, ¿no? Bien, pues déjame que lo aclare en este momento. Ninguno de estos pacientes se conocían entre ellos, ni conocían a ninguna de las 5 personas a las cuales les ocurrió lo mismo durante la siguiente semana. En total, durante el transcurso de los siguientes 3 meses, más de 50 pacientes perdieron el conocimiento y dijeron hasta 6 frases iguales, palabra por palabra. Algo que comprendí rápidamente es que, en ocasiones, a uno se le da la oportunidad de atravesar umbrales que ignora hacia dónde conducen. La mayoría de las veces este es el caso, y fue lo que ocurrió conmigo. Desde el principio se me infundió un miedo disfrazado de amor por parte de sanadores que observaban a distancia. Algunos me preguntaban, «Hey, ¿cuál es la fuente de esas curaciones? ¿Es una buena fuente?» Por supuesto que sí, respondía yo, es amor, es Dios, es el universo. ¿Cómo lo sabes?, preguntaban. Simplemente lo sé, les respondía. Pero, ¿cómo es que lo sabes?, preguntaban nuevamente, hasta que yo mismo comencé a plantearme la misma interrogante. Estaba seguro de que lo sabía. Lo que no sabía era cómo. Así que, pensando que aquellos que hacían las preguntas debían de saber algo que era un enigma para mí, decidí preguntarles cómo debía yo entonces determinar el origen de la fuente. Y su respuesta fue, pregúntale. ¿Pregúntale? ¡Pregúntale! ¿Qué clase de respuesta era esa? Si le preguntas a una buena fuente si lo es, te dirá la verdad. Te responderá que sí. Por el contrario, si le haces la misma pregunta a una mala fuente, te mentirá y te dirá que es buena. O sea, estaba ante la presencia de estos sanadores que tenían la osadía de infundir el miedo y ni siquiera tenían la integridad para darme una guía adecuada y así obtener la respuesta que buscaba. Pregúntale. Por lo que me puse a meditar y a meditar hasta que se me ocurrieron 2 de los peores escenarios posibles. A ver, opción A. Muero. Llego a las puertas del cielo o donde sea que lleguemos. Y San Pedro, o quien quiera que se suponga que está ahí, busca mi nombre en el libro de la vida. Eric Berne, sí, aquí está. Fue muy insensato de tu parte el conducir a muchas personas a lo largo de un camino estúpido. Tienes que regresar y vivir otra vez tu vida nuevamente 600 veces. Bien, permitidme que os diga que esa no era una posibilidad muy divertida, pero ahora viene el peor de los peores escenarios. Eric Berne, sí, aquí está. Bueno, te dimos la oportunidad de lograr un cambio en la conciencia que hubiera tenido un efecto multiplicador a perpetuidad en todo el universo, y no lo hiciste, porque tenías miedo. Veréis, esa es la posibilidad con la que no podía vivir. La luz no viene de afuera, sino de adentro.
Tu vida es la fuente de esa luz. A través de las enseñanzas de Solomón, la entidad que habla a través de la persona de Fred y mi propia evolución, he llegado a entender lo que yo denomino la teoría de la causa 1. La teoría de la causa 1 plantea que el grado en el cual nos alejamos de la salud perfecta es igual al grado en el que temporalmente olvidamos que somos luz. Y todo lo que debemos hacer es recordarnos a nosotros mismos que somos luz, recordar de una manera que nos permita regresar a nuestro estado de salud, a nuestro estado natural de vibración luminosa. A medida que vibremos en nuestro estado luminoso más óptimo, cualquier cosa que sea más densa que esa luz no tendrá nada a lo que aferrarse. Por lo tanto, se disipará, y si es el momento adecuado en nuestras vidas para que esto suceda, así será. Aprendí que ser un sanador, o sea, facilitar la curación de otros, es una experiencia muy pura. Aprendí a insertarme en la ecuación acompañado de la otra persona y del universo, ir mucho más allá de la técnica y permitirme sentir, es decir, escuchar con un sentido diferente, sentir, observar, jugar, notar, sin juicios. Y eso constituye gran parte del secreto. Aprendí que mientras vamos más allá de la técnica, trascendemos la dirección, trascendemos el resultado específico, detallado y deseado, trascendemos nuestra capacidad de juzgar. Aprendí a separarme de la orientación hacia los resultados y a adentrarme en la orientación hacia el proceso. En la medida en la que me permití a mí mismo hacerlo, me hice más consciente del campo en el que me introducía y de mis sensaciones. Sensaciones que variaban: caliente, frío, húmedo, secas, pujantes, tirantes, burbujeantes, efervescentes. Lo más curioso de todo es lo sencillo que resulta. Veréis, mientras destilaba mis sensaciones, todas se convirtieron en una: júbilo, alegría y dicha. A medida que experimentaba esa dicha, entré en el campo y me fundí en él. Descubrí que no estamos solos en ese campo, estamos con todos, específicamente con esa persona que tiene nuestra atención, porque, admitámoslo, siempre nos dirigimos hacia donde nos lleva nuestra atención, hacia donde está nuestra conciencia. De alguna manera, ya sea consciente o no, durante esta interacción, una vocecilla, hablando en sentido figurado dentro de la persona, dice: recuerdo esto, este soy yo vibrando saludable, este soy yo vibrando como la luz. Creo que lo haré una vez más. Y en ese recuerdo observé cómo las personas comenzaban a vibrar una vez más con su nivel más óptimo de luz y comenzaban a vibrar saludables. Observé que cualquier cosa que fuera más densa que esa luz, incluyendo aquellas condiciones de salud que se consideran más importantes, se disipa si el momento es el adecuado en la vida de la persona. Inmediatamente comprendí que la curación es así de sencilla, y cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa más complicada, está diseñada con la finalidad de tratar de vendernos algo. Mientras me permitía a mí mismo escuchar, dejar de hacer y pasar a convertirme en el observador y el observado, apreciaba cómo el universo se desdoblaba en todo su esplendor y belleza. Este es el regalo. Este es el momento en que vemos cosas que son nuevas, que son reales, muy, muy reales. Experimentamos luego cada sesión una sensación novedosa del descubrimiento, porque cada persona es una experiencia nueva. Tu trabajo es el de abrir puertas. El trabajo de ellos es el de decidir si tienen la valentía de atravesarlas. Solomón. Veréis, no me gusta la palabra curación. Su interpretación común es demasiado limitada. La curación implica que uno debe de ponerse bueno de algo. Observé que la curación es mucho más que levantarse de una silla de ruedas, recuperar el oído o el habla, que desaparezcan tumores cancerígenos o que niños que sufren de parálisis cerebral caminen, hablen con normalidad. Aunque todas estas manifestaciones son maravillosas cuando las presenciamos, al hacer este trabajo, la curación es en su sentido más preciso mucho más que eso. Estas curaciones son señales de algo mucho más grande, son señales de un acceso mucho más completo al universo y de interacción con él. Son señales de evolución, de ascensión en el plano humano, si os parece.
Nuestra experiencia consiste fundamentalmente en la evolución continua. He aprendido que la vida se desarrolla alrededor de nuestra habilidad para adaptarnos y evolucionar. Es un proceso continuo. En ocasiones este proceso ocurre tan lentamente, de manera tan sutil que no nos percatamos de ello. En otros momentos avanza de forma tan obvia y aparente que es cualquier cosa menos sutil. Mientras me permití observar como simple testigo y estar presente, me percaté de que esta curación es de naturaleza muy diferente a la que nos han enseñado a percibir, a entender o incluso a creer y aceptar. La curación está relacionada con un proceso evolutivo, nacido a través de la cocreación al más alto nivel de interacción vibratoria con el universo, al más alto nivel de interacción vibratoria con el campo. Si un hombre le dedicara media hora cada noche a la autoconversación y analizara consigo mismo lo que ha hecho durante el transcurso del día, ya sea correcto o incorrecto, se convertiría por ello en un hombre mejor y más sabio. Philip Dormer Stanhope, cuarto duque de Chesterfield. Mi vida mucho debido a este trabajo. Quisiera poder deciros exactamente cómo ha cambiado o cómo he cambiado. Sin embargo, en realidad no sé cómo. Gracias a que he vivido conmigo, veo mucho más mi búsqueda para ser mejor que mis logros reales. Me veo a mí mismo cuando manejo bien una situación, eso me hace sentir bien por dentro. Sin embargo, cuando no manejo una situación tan bien como hubiera deseado, me siento mal y decepcionado. No obstante, persevero, decidido a hacerlo mejor la próxima vez. Veo a la mayoría de los mensajeros, o sea, a los que hablan y presentan, ser su mensaje fuera del escenario, en distinto. Eso me permite ver que soy humano, que todos somos humanos. No tengo una personalidad diferente sobre o fuera del escenario, por lo que me veréis como soy, el bueno, el feo, el malo. Veréis la verdad. ¿Soy todo lo paciente que me gustaría ser? No. ¿Soy más paciente y comprensivo que antes? Absolutamente. ¿Me gustaría ser mi propio mensaje? Definitivamente. ¿He logrado ser mi propio mensaje? Bueno, estoy en el proceso. Y posiblemente cuando llegue a ser mi mensaje, habrá muy pocas razones para estar en el cuerpo. Pero me queda un largo camino por delante, así que no tengo planes de dejar esta vida muy pronto. Supongo que el mayor cambio que ha operado en mí ha sido la disposición para observarme a mí mismo, mis acciones, inacciones, mis éxitos y mis fallos, con menos enjuiciamiento y con el deseo de mejorar. Quizás se trate de mi reconexión con la verdad y la pureza de quien soy como ser humano, como alma. Todos tomamos nuestras decisiones por miedo o por amor. El miedo incluye la escasez, la limitación, la ilusión de separación y la oscuridad. El amor incluye la unidad, la abundancia, la prosperidad, la identidad y la luz. Yo elijo tomar mis decisiones por amor. Ahora, no siempre es tan fácil como parece. Por momentos me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, me preguntaba si había estado viviendo en un sueño del cual tendría que despertar. En otras ocasiones me preguntaba si no era posible que estuviese perdiendo la cabeza o si no la había perdido ya del todo. Quizás me encontrase en una cama de hospital en coma y todo no fuera más que producto de mi imaginación. Sin embargo, cuando me encuentro ante la duda, me recuerdo a mí mismo que no fui yo quien dijo esas 6 frases originales. Fueron 50 personas diferentes y ninguno de ellos, excepto Fred, había pasado antes por la experiencia de canalizar una voz a través de ellos. Yo sabía que las respuestas estaban ahí en las frases. Se convirtieron en los mantras que utilizaba en algunos momentos en los que dudé de mí o de la situación. Los mantenía a la vista en algún lugar fácil de ubicar, de tal forma que pudiera verlos cuando empezaba a tener mis dudas, y siempre pude encontrar la frase precisa que me ayudaba en esos momentos. Aquí os las dejo para que podáis hacer una copia de ellas para vuestro propio uso. 1. Venimos aquí para decirte que continúes haciendo lo que estás haciendo. 2. Lo que estás haciendo es traer luz e información al planeta. 3. Lo que estás haciendo es reconectar las cuerdas. 4. Lo que estás haciendo es reconectar las hebras. 5. Debes ver, saber que eres un maestro. 6. Hemos venido por tu reputación.
En cierto sentido, yo utilizaba estas frases como si fueran mantras, me funcionaban y espero que funcionen para vosotros también. Pero por favor tened en cuenta que, aunque las frases son muy importantes para entender este trabajo, ellas no son el enfoque principal del libro. Tenéis la posibilidad de leer acerca de ellas y lo que significan en el libro la reconexión. La importancia de este incidente para el propósito del prólogo fue que las voces, las frases, se detuvieron. Más o menos de cierto modo, de alguna forma, no obstante, la información continuó fluyendo a través de Fred de manera mucho más amplia. Continué visitando a Fred periódicamente y le preguntaba si podía hablar con esa voz que hablaba a través de él. A Fred no siempre le gustaba sacar la voz, pero con suficiente estímulo en ocasiones accedía y yo tuve la idea de grabar las sesiones. Durante la primera y segunda sesión, incluyendo la secuencia Quiero que os asombréis, con la que comienza este libro, utilizamos 3 grabadoras y las 3 se rompieron, así que finalmente invertí en la adquisición de un buen sistema de grabación para poder registrar cada palabra. Luego hice transcribir las cintas para que pudieran leerse. Las mantuve en un lugar seguro, comenzando en el 1994, ya que no estaba seguro de cómo compartir el material correctamente o si en realidad quería hacerlo o debía hacerlo. Con el transcurso de los años y las sucesivas mudanzas, Fred y yo perdimos contacto. En 2008 aproximadamente, después de una investigación exhaustiva, logré localizarlo. Un par de años más tarde decidimos colaborar para sacar a la luz este material. Mientras avancéis en la lectura de este libro, encontraréis más frases y observaciones que os ayudarán a continuar hacia adelante, no solo como sanadores, sino como personas conectadas, pues este libro trata acerca de la conexión de vuestras vidas. Está diseñado no solo para transformar a aquellos que quieren convertirse en sanadores reales, sino para transformar a cada uno de nosotros que busca reconectarse y traer armonía a este mundo. Prólogo, segunda parte, la historia de Fred. Nota de Eric Berne. Puede que me conozcan a mí y a mis libros, Sanación Reconectiva y La Reconexión, pero es posible que no conozcan a mi coautor, Frederick Ponslow, y el papel que jugó en la obtención de ciertas informaciones y conocimientos que tienen la capacidad de transportarnos a niveles más profundos y completos como sanadores y como personas. A pesar de que me refería a este tema brevemente en mi propio prólogo, considero adecuado que Fred cuente su historia con sus palabras. Raras veces recuerdo que en algún momento todo comenzó en la parte rural de Wisconsin, en una granja. El recuerdo más nítido que tengo es de cuando tenía 10 años, y en una ocasión en que me estaba quedando dormido, o creí que me estaba quedando dormido, escuché abrirse la puerta de mi armario. Me senté en la cama y de repente escuché un zumbido que se incrementaba en volumen y en tono. Y justo cuando creí que ya no podía escucharse más alto, sentí algo moverse dentro de mi cuerpo. De más está decir que me horroricé, pero no podía gritar porque ya no tenía el control de las cuerdas vocales. Recuerdo haber recorrido todo mi cuerpo con la mente, desde los pies hasta las manos, tratando de encontrar alguna sensación que demostrara que aún tenía el control, pero resultó que no obtuve respuesta. Estaba literalmente paralizado por el miedo. Mi respiración se hizo cada vez más ligera y en poco tiempo parecía como si solo jadeara entrecortadamente. Luego, repentinamente sentí como si mi cuerpo estuviese cubierto por una larga y húmeda sábana, la cual lentamente comenzó a levantarse desde la zona de los pies, pero lo hacía de manera angustiosamente lenta. Tan pronto como sobrepasó los dedos, recuperé la sensibilidad de esa parte del cuerpo y comencé a mover los pies frenéticamente. Después, mientras recuperaba el control, sentí como mi cuerpo reclamaba poco a poco las sensaciones. Finalmente, cuando la sábana sobrepasó la zona de la garganta, grité. Era el año de 1962 y no tenía en aquella época ningún marco de referencia que explicara algo así. Pero para mí fue una experiencia tan real como la vida misma. Varias semanas después, en un cálido día de agosto, me despertaron los gritos de un hombre en la distancia. Se escuchaba como si los gritos provinieran del patio, así que salté de la cama mientras escuchaban los alaridos.
y me dirigí hacia el césped que se encontraba en el lateral de la casa. Los gritos continuaban. Yo llevaba puesta solo mi ropa interior y no podía discernir con claridad de dónde provenían los chillidos. Los vecinos más cercanos estaban como a 1 kilómetro de distancia, así que pensé que quizás había ocurrido algún tipo de accidente en una de las granjas. De repente, nada. Los gritos cesaron. Me quedé ahí parado, sumido en el aturdimiento y con mis pies húmedos por el rocío de la mañana. Días después me enteré de que un antiguo jornalero de nuestra granja había intentado arrancar el tractor de su nuevo patrón, sin percatarse de que la marcha aún estaba puesta. El tractor dio una sacudida y embistió hacia adelante, pero había un muro de contención que bloqueaba el camino, y el jornalero quedó atrapado bajo la rueda trasera del tractor, que continuó girando. La rueda le cercenó el cuerpo y luego la fricción con el cemento del suelo provocó que el cobertizo se quemara, quemando de paso al obrero. El único problema es que esto ocurrió a más de 24 kilómetros de distancia. Cuando la historia llegó a mis oídos, supe que había en mí algo diferente, pero yo no tenía a nadie a quien confiárselo y ni siquiera hubiera sabido expresar algo que no entendía y aún no entiendo del todo. Cuando tenía alrededor de 13 años, recuerdo haber leído o escuchado acerca de la escritura automática. Una vez más, sin tener la más mínima idea, cerraba los ojos y ponía un bolígrafo en mi mano con la esperanza de que saliera algo. Y sentía cómo mi mano se movía sobre el papel. Pero cuando abría los ojos no veía más que garabatos en los que no se podía distinguir ninguna palabra en ese momento. Conservé la primera tarjeta que hice. Al revisarla años después, ahí, en el mismísimo centro de esos rasgos irregulares, se podía leer la palabra energía claramente. En algunas ocasiones hay cosas que no se pueden ver hasta el momento en que tienes que verlas. Me fui de casa a la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Me licencié en teatro y tuve varios episodios de lo que se pudiera calificar como fenómenos psíquicos, los cuales consideré productos de la coincidencia. Luego me mudé a la ciudad de Nueva York para buscarme un trabajo como actor. Y durante un verano encontré un empleo en el Colorado Shakespeare Festival en Boulder, Colorado. Una vez allí me di cuenta de que no solo estábamos en el campus de la Universidad de Colorado, sino justo al lado del Instituto Naropa, una universidad inspirada en la doctrina budista que combinaba los estudios contemplativos con disciplinas occidentales tradicionales, y que ese era el verano de la meditación trascendental. Casualmente un amigo mío de Nueva York estaba matriculado en el instituto para las clases de verano y me habló de la MT, meditación trascendental. Quise matricularme, pero siendo actor, por lo que opté por apropiarme de Om, porque había escuchado que eso era un mantra. Como siempre, sin tener la más mínima idea de lo que hacía, me sentaba cada mañana con los pies cruzados y comiar, esperando a lo que ocurría, o para relajar la mente, o para que pasara lo que se suponía que tuviera que pasar. Entonces, una mañana después de que yo hubiera renunciado a cualquier esperanza de obtener un resultado tangible, algo ocurrió. Había estado jugueteando despreocupadamente con una pregunta en mi cabeza cuando la respuesta llegó, pero no era mi respuesta, era algo más, alguien más, alguien que hablaba de una forma en la que yo ni remotamente hablaría. Mi reacción a la voz fue vacilante. En eso vino otra respuesta. Luego hizo otra pregunta, a la que siguió otra respuesta. Me detuve un momento y pensé con ironía: esto es genial, felicidades, te acabas de convertir en un esquizofrénico. Eché la culpa a Colorado, la elevación, la presión que provocaba la nieve, o quizás al hecho de no encontrarme tranquilo en estos entornos. Luego vino el problema para escribir a mano en aquellos tiempos anteriores al auge del ordenador. Nunca tuve ninguna dificultad para escribir antes de que ocurrieran estos hechos. Pero de repente, escribir a mano de mi puño y letra se convirtió en un reto importante. A veces la mano se iba sola y comenzaba a escribir otras palabras. A partir de ese punto, pensé, la situación empezaba a tornarse bastante irritante. Sobreviví a Colorado y regresé a Nueva York.
poco tiempo después me vi involucrado en 2 turbulentos casos de homicidio, por haber arribado a la escena del crimen después de que cada uno tuviera lugar. Visité a 2 médiums distintos para poder darle sentido a lo que estaba sucediendo, pensado en lo acertado de estos fenómenos. Ambos me sugirieron que abandonara Nueva York inmediatamente, pues no era la mejor ciudad para mí en ese momento. Nunca había pensado en ir a Los Ángeles, a donde se había trasladado mi compañera de piso apenas 8 meses antes. Me animó a mudarme con ella y de esa forma continuar con la búsqueda de un empleo como actor en la costa oeste. Jamás había contemplado la idea de vivir en la costa izquierda, y aún estaba impregnado de la actitud arrogante propia de los de la costa derecha acerca de vivir en un estado con tan poco refinamiento cultural. Pero en vista de los hechos que habían ocurrido recientemente, decidí que era el momento de hacerle caso a los medios y salir pitando de Nueva York. Así que hice mis maletas, las metí en mi Rambler, el cual había heredado de mi maravillosa tía, y tomé el camino de la Ruta 10 hasta llegar a mi destino. Una vez en Los Ángeles, me dediqué a buscar un lugar donde vivir, pero sin conocer la disposición de la ciudad, me era prácticamente imposible saber cuáles eran los mejores lugares. Una semana después me instalé en un apartamento con una cama plegable que estaba a solo una manzana del Grauman's Chinese Theatre. Me dije que aquello no podía parecerse más a Hollywood. Había colocado en una esquina del piso todas mis cajas sin desembalar, cuando sentado en la cama plegable y dispuesto a vaciar el contenido, la habitación comenzó a estremecerse. Pensé que se debía al estrés del viaje hacia el oeste del país, pero en realidad se trataba de mi primera experiencia con los terremotos. El temblor concluyó casi tan pronto como había comenzado. Después de recuperar el aliento, decidí continuar con la tarea de desempacar una caja de libros y me percaté que el libro que estaba encima de todos era La naturaleza de la realidad personal, de Jane Roberts. Había comenzado a leerlo en Nueva York y le había puesto un marcador en la última página leída para continuarlo una vez que estuviera firmemente asentado en Los Ángeles. Casualmente abrí el libro en la página en que lo había dejado y comencé a leer. El capítulo trataba acerca de por qué las personas se mudan a lugares donde ocurren terremotos. Después de desempacar algunas otras cajas, decidí echarme una siesta. Recosté la cabeza y 15 minutos más tarde me desperté con un sobresalto. Hacia los pies de la cama había una mujer mayor con un chal sobre los hombros. Mi primera reacción fue preguntarle cómo esta indigente, una de las santas que rondaban las calles de Hollywood por aquellos días, había logrado entrar a mi habitación teniendo la puerta cerrada con llave. Se dio la vuelta, me miró directamente, sonrió y literalmente se desvaneció. Desapareció mientras la miraba. Bienvenido a Hollywood. En el libro de Jane Roberts, ella cuenta cómo canalizaba un espíritu llamado Seth. Yo tenía muchas dudas al respecto, pero como siempre, había algunas informaciones aquí y allá que pensé podían ser de utilidad. En una parte del libro, Seth sugiere que si se quiere tener recuerdos de una vida anterior, se debe hacer una sugestión consciente antes de irse a la cama, de tener un sueño acerca de una vida pasada agradable, y el sueño se podría recordar a la mañana siguiente. Pues bien, las primeras 2 noches, nada. No ocurrió absolutamente nada. Entonces, en la tercera noche, tuve ese sueño muy vívido de estar en casa de Harold Lloyd, a finales de la década de 1920. Primero de todo, yo apenas sabía quién era Harold Lloyd. Lo único que conocía era que se trataba de una estrella del cine mudo y que era el personaje que salía en escena de la emblemática película donde un hombre colgaba de las manecillas de un reloj. Pero fuera de eso, no mucho más. Pues en el sueño estaba en esta fiesta, en una mansión gigantesca, y miraba a Harold Lloyd, quien no parecía estar divirtiéndose mucho. Y me giraba hacia la persona que me acompañaba, una fotógrafa, y le preguntaba, ¿por qué está Harold Lloyd tan triste? Ella me miraba y luego me decía, es que tiene una personalidad muy oscura. Luego me desperté. Pensé, ¿quién demonios sueña con Harold Lloyd y su personalidad oscura?
Ese día les conté el sueño a unos amigos que se quedaron tan desconcertados como yo, pero luego todos nos reímos de ello. Días después, temprano en la mañana, me dirigí hacia donde había dejado aparcado mi Rambler. Me encontré solo con el espacio vacío. El coche había desaparecido. Por supuesto, me entró el pánico y pensé que alguien lo había robado, a lo cual siguió el razonamiento lógico. ¿Quién robaría un Rambler? A pesar de eso, llamé a la policía para denunciar el lamentable incidente. Fui informado que el coche no había sido robado, sino que la grúa se lo había llevado porque la matrícula de Wisconsin había caducado. Yo por mi parte no me quedé muy contento con el giro que había tomado la situación y porque tuve que ir en bicicleta hasta Beverly Hills para pagar la multa y liberar mi coche de las garras de tan activo departamento de policía. Nunca antes había estado en el ayuntamiento de Beverly Hills. Mientras caminaba por el largo pasillo, a cada lado de este había fotografías de las mansiones tan típicas de los años de 1920 en Beverly Hills. Miré una de las fotos y me quedé paralizado. Me dije para mis adentros, yo conozco esa casa, estoy seguro, la conozco. Miré hacia el pie de la foto para ver de quién era y ahí en letras estilo Roman se leían las palabras La mansión de Harold Lloyd. Me quedé ligeramente sin aliento, pero luego me quedé completamente petrificado al ver la siguiente foto en el pasillo. Ahí, adoptando una pose muy formal, vi la imagen de Harold Lloyd en una fiesta, junto con todas y cada una de las personas que había visto en mi sueño, exactamente con las mismas ropas que recuerdo. Me quedé completamente perplejo. Me detuve ahí, mirando la fotografía durante mucho tiempo, y luego continué hacia adelante por el pasillo al recordar la razón por la que había ido al ayuntamiento inicialmente. Pero mientras avanzaba y seguía echando miradas hacia atrás, hacia la foto, me preguntaba si la razón por la que mi coche había sido retirado del lugar donde lo aparqué era para poder ver esto. Por supuesto, apelé a mi mente racional y llegué a la conclusión de que quizás esta foto la había visto impresa en algún libro y que mi mente subconsciente la recordaba y que por eso había tenido el sueño. Sí, tiene sentido, pensaba, mientras caminaba hacia la ventanilla para pagar la multa, la cual dejó mi billetera mucho más ligera. Varios días después, una amiga me telefonó para decirme que tenía que ir a ver a un medium que vivía en Simi Valley. Mi amiga me explicó lo increíble que era y que sin fallar ni una vez, este hombre adivinaba el cumpleaños de todo el mundo. Bien, no estaba muy seguro de qué había de atractivo en ver que alguien que adivina las fechas de cumpleaños, pero bueno, aquello me intrigó un poco. No tenía idea de dónde estaba Simi Valley, así que tomé la carretera y conduje durante lo que parecieron kilómetros interminables. Siempre es más largo el viaje a lo desconocido. Me detuve frente a una casita vieja que necesitaba una buena mano de pintura, y en donde apenas se veía la dirección más arriba de la bugambilla. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Me sentí un poco enojado, pues el viaje a esta región tan recóndita había sido bastante largo y me había perdido en un par de ocasiones, ya que estábamos en una época muy anterior a la invención del MapQuest y las letras GPS aún no significaban nada para nadie. Caminé alrededor de la casa hasta llegar a la parte trasera y vi que allí estaba, sentado sobre una vieja mesa de fórmica y de espaldas a mí un hombre mayor, enfundado en un gran mono de trabajo que me recordó Santa Claus en tiempos difíciles. Le pregunté si conocía a la persona cuyo nombre llevaba escrito en el pedazo de papel que sostenía en mi mano. Me dijo que era él y me pidió que me sentara a su lado. Unas cuantas gallinas que correteaban por el patio se me cruzaron por delante antes de que pudiera sentarme en la silla que él ya me había acercado. A partir de ese momento comencé a dudar mucho más de aquel individuo, ya que no encajaba en el perfil que yo creía que debería tener cualquiera que estuviera en contacto con el otro lado, si es que existía el otro lado. Me miró por largo tiempo y luego agachó la cabeza para pensar. Ahora bien, mi fecha de nacimiento es 2 de abril. A mi madre la llevaron al hospital un domingo 1 de abril porque había comenzado a tener lo que parecían síntomas de parto. Pero no pudieron localizar al médico y como yo venía por cesárea, no podían proceder con el parto. Así que esperaron hasta el lunes 2, cuando el susodicho médico apareció y yo nací a las 8:01 de esa mañana. Así que en ese momento me encontraba sentado frente a este hombre envejecido preguntándome cuál era el sentido de todo aquello. Lentamente levantó la cabeza.
Esto nunca me había pasado antes, dijo, pero estoy percibiendo 2 fechas. Veo 1 de abril, pero tú naciste el 2, ¿es correcto? Palidecí y perplejo pronunció un balbuceante sí. Luego me miró directamente a los ojos y lo siguiente que dijo fue: tienes una conexión muy extraña con Harold Lloyd. ¿Alguna vez alguien te lo había dicho? Me quedé completamente en shock. Apenas escuché la palabra de lo que dijo después, preguntándome cómo en este mundo de todas las personas, vivas, muertas, podía este hombre venir con el nombre de Harold Lloyd. Hice el viaje de regreso a Hollywood y de vuelta a la cordura aparente, pero no podía comprender cómo este hombre sabía lo que sabía. Ahora bien, durante todo este tiempo, la voz que escuché en Colorado afloraba de vez en cuando y yo la ignoraba, o aparentaba que no la había escuchado. Luego, a finales del año 1992, visité a una amiga que estaba atravesando momentos emocionales muy difíciles. Mientras hablaba con ella, sentía como si alguien estuviera tratando de apropiarse de la conversación de mi interior. Y esta presencia se hizo más fuerte y yo comencé a sentirme un poco ausente y adormilado. Finalmente le dije que sentía que alguien o algo quería comunicarle alguna cosa. Sentí como si estuviera perdiendo el conocimiento y le pregunté si le importaba que me echara un poco hacia atrás. A medida que la sensación se hacía más fuerte, el Golden Retriever de mi amiga comenzó a gemir, luego a ladrar y luego a mostrarse muy nervioso. Al final creo que me desmayé, pero era consciente de que alguien utilizaba mi aparato vocal y sentí mis manos y mis brazos hacer gesticulaciones y no podía entender lo que decía, y la sensación se prolongó por algún tiempo hasta que sentí que la presencia me abandonaba y regresé al estado consciente, aunque un poco adormilada. Miré a mi amiga que permanecía delante de mí boquiabierta. Me sentía como si me hubiese despertado de un sueño muy profundo. Le pregunté qué había ocurrido y ella se refirió muy poco al tema, explicándome que todo era muy personal. Parecía muy emocionada y perpleja y yo no quise presionarla más. Me fui sintiéndome extremadamente incómodo y debo admitirlo, un poco asustada. No estaba seguro de cómo otras personas percibirían este fenómeno en caso de que ocurriese otra vez, y decidí a partir de ese momento reservarme para mí todo lo sucedido. Años después, mi amiga me contó que el espíritu le había hablado acerca de un hijo que ella había dado en adopción cuando era muy joven. Algún tiempo después conseguí un trabajo como coordinador de la recaudadora de fondos Out Addiction en Los Ángeles. Era un proyecto de gran magnitud y poco después de que concluyera, por alguna razón, tuve 3 sesiones con un quiropráctico que se llamaba Eric Pearl. Nunca había estado en este tipo de consulta y ni siquiera sabía qué es lo que hacía un quiropráctico, pero estaba en California y eso formaba parte de toda la experiencia que se suponía que uno debe vivir en Los Ángeles. Entré a su consulta en Melrose Place y me senté a esperar en el confortable sillón del salón. Me pidieron que entrara en una pequeña sala donde esperé con mucha inquietud. Luego entró el Dr. Pearl y mi primer pensamiento fue que este hombre no parecía para nada un doctor. Me acosté en su camilla y después de que pudiera darme cuenta, la sensación de adormecimiento comenzó a sobrevenirse hasta el punto en que tuve que luchar para permanecer despierto. Pensé que no podía darme el lujo de quedarme dormido en mi primera visita, no hubiera sido educado. Durante toda la sesión, continué batallando para no quedarme dormido y comencé a preguntarme cómo me las arreglaría en las siguientes 2 visitas. Y con certeza en la siguiente consulta ocurrió lo mismo, solo que la batalla por no caer dormido era mucho más intensa. No sabía cómo explicarlo y no estaba seguro de si debía mencionarlo al buen doctor. Pero antes de la siguiente visita le comenté al doctor Pearl acerca de este fenómeno y le pregunté si era algo propio del proceso. El doctor me miró con algo de desconcierto pero fascinado. Me sugirió que no pusiera resistencia a la somnolencia y me dejara arrastrar sobre ella. Y lo hice. Y este libro es el resultado de mis continuas sesiones con él. ¿Entiendo lo que sucede? No, para nada. Solo sé que pierdo el conocimiento, luego me despierto. A veces recuerdo una palabra, parte de una frase aquí, parte de una frase allá, pero nada más que eso. He compartido a Solomón, nombre que le otorgamos a la voz, con muchas otras personas en mi entorno que están perdidas o que necesitan una guía. Pero en el caso de Eric, Solomón tenía una misión diferente para él y su guía ha conducido a las sesiones que aparecen en este libro y básicamente en la sanación reconectiva que el Dr. Pearl lidera en la actualidad. Creo que el mensaje de Solomón
es universal, pero seréis vosotros los que juzguéis eso. Prólogo de Lee Carroll. Bien, ya era hora de que saliera otro libro del Dr. Eric Berne. Todos estos años de seminarios, talleres, conferencias y sin un nuevo libro. Pero ya está aquí. Bien. No obstante, yo no estaba preparado para un libro canalizado. ¿Y quién es Fred? Los teléfonos sonaban diferente en la década de 1990. No existían los timbres que reprodujeran el graznido de pato, o tonos completamente orquestados, o tonos que sonaran como las máquinas tragaperras de Las Vegas. Tenía el típico timbre de teléfono viejo, ahora tan común en los teléfonos inteligentes. Contesté mi teléfono tonto, y escuché una voz que no quería escuchar. Un tipo al que yo no conocía me había localizado mientras estaba en casa, en calzoncillos, tratando de encontrar un poco de paz después de regresar de un extenso seminario acerca de Cryon en algún lugar. Traté de ser agradable, algo que, en retrospectiva, me han dicho que así fue. Era un quiropráctico de Hollywood que quería algunos consejos. ¿Qué? Oiga, ¿cómo me ha localizado? Mi número no está en la guía, ¿sabe? Parecía que en la consulta de este caballero estaban sucediendo cosas muy interesantes y él necesitaba hablar con un canalizador real, validado. Me hubiera sentido halagado de no haberme sentido un tanto incómodo ante el hecho de que este hombre me hubiera encontrado. Además, quería ver Roseanne en la tele, junto con mi teléfono tonto, ya que por aquella época tenía en casa una tele tonta en la que no se podían grabar los programas. Oiga, de verdad, dígame cómo consiguió mi número de teléfono. El que llamaba se identificó como el Dr. Eric Berne. Respondió a mi curiosidad diciéndome que básicamente él podía encontrar el teléfono de cualquiera gracias a ciertas personas que conocía. Así fue mi contacto primero con el tío de la reconexión. Por supuesto, ahora entiendo cosas que en aquel entonces no entendía. Él estaba en realidad reconectándose, pues estaba reavivando una amistad akáshica conmigo, que era como reconectar el pasado con el futuro, algo con lo que estoy muy familiarizado. Necesitaba mi ayuda, bueno, en realidad no necesitaba nada, puesto que lo que ocurría era que había comenzado a sanar a las personas de manera fantástica. Ojalá todos tuviéramos ese problema, pero quería aclaraciones sobre algunas cosas extrañas, como la canalización. Digamos que quería asegurarse que fuera real y verse a sí mismo haciendo lo que muchos llamarían milagros. ¿Qué se le dice a un quiropráctico con más de 2 años de experiencia, con una consulta en un buen barrio, con una buena base de clientes, que de pronto empieza a ver cómo todos sus pacientes canalizan mensajes para él desde su camilla, y todos le daban el mismo mensaje, y ni siquiera se conocían entre ellos? Ninguna de estas personas, excepto una, había canalizado antes a través de una voz. Se retorcían, entraban en estado de trance y le daban mensajes acerca de él. Le pregunté, ¿y para qué me llama a mí? Hollywood debe estar lleno de mediums, quirománticos y demás que le pueden ayudar. Se hizo un silencio un poco incómodo que pareció durar mucho tiempo, y comprendí lo estúpidas que debieron de sonar mis palabras. Terminé en mi coche conduciendo hacia Hollywood desde mi casa en San Diego, y disfruté mucho el primero de los muchos encuentros que tendríamos a lo largo de la siguiente década y mucho después. En muchas ocasiones la acompañé en su escenario y él hizo lo mismo conmigo. Era como si lo conociera de siempre. Éramos amigos otra vez. Cuando leáis las primeras páginas de este libro, comenzaréis a entender cómo encaja Fred en toda esta historia. Fue Fred quien comenzó todo de la manera más inusual y además en el momento oportuno. Con el paso del tiempo, el Dr. Eric, como le llamo yo, escribió su primer libro, La Reconexión. A partir de ahí comenzó a establecer una creciente comunidad de sanadores, que creció hasta un punto en el que él se considera internacionalmente como toda una autoridad en el nuevo nivel de sanación. Probablemente tenga reservado a su nombre algún asiento en la sección de primera clase de alguna aerolínea. Viaja mucho más que yo, según sus propias palabras, él vive en los aviones y sus muebles viven en Los Ángeles. Entonces, ¿dónde estaba Fred todo este tiempo? ¿Y quién es Salomón? Fred fue uno de los primeros en canalizar desde la camilla de Eric en su consulta hace ya mucho tiempo, pero según confiesa también lo venía haciendo en cierto modo desde que era un niño. Así que al reconectarse después de todo este tiempo, resulta fácil comprender la razón de este libro. Y que los canalizadores de Fred posean la influencia de energía que rodea a Eric. Solomon puede calificarse como una agrupación combinada de conciencia e inteligencia, así lo entiendo yo. Podréis apreciar los cambios gramaticales en algunas de las sesiones, cuando cambia de la primera persona del singular a la primera persona del plural nosotros,
Esto es mucho más común de lo que la gente piensa y representa una forma colectiva que se encuentra al otro lado del velo. Desde mi perspectiva, algo que ni el Dr. Eric ni Fred se han detenido a considerar es lo oportuno de este libro. Yo canalizo a Crayon desde hace más de 23 años. Crayon es una entidad adorable que nos dijo en 1989 que no tendríamos un Armagedón y que el mundo no se acabaría en 2012. Y así ha sido, si mal no recuerdo. Nos dijo que nos preparáramos para un cambio de naturaleza humana, un cambio de conciencia y que habría nuevas energías que vendrían al planeta para facilitarlo. Hasta 2012 sentíamos como si estuviéramos un poco contenidos. Algunos de nosotros teníamos problemas para poner en marcha algún proyecto o desarrollar alguna idea. En el aire flotaba una sensación de melancolía y pesimismo respecto al futuro y a veces respecto a nosotros mismos. De repente las cosas se comienzan a abrir. Según Crayon, 2013 es el primer año de la plantación de las semillas del nuevo ser humano. Estamos recalibrando todo, y parte de eso se debe a la reconexión con la fuente. Leer la página del índice de contenidos. Los temas que se tratan son exactamente lo que Crayon dijo que necesitamos, lo cual se cuenta no solo desde la perspectiva del sanador, de la inteligencia universal y del sentido común, sino también a través de un conducto experimentado. Este es uno de los libros que esperamos este año, y no solo llega a tiempo, sino que le da en el clavo. Disfrutad de este libro, apreciad la sabiduría que contiene, y valorad el momento en el que ha llegado. Comprended lo que significa haberlo hecho posible después de tantos años. Y por último, espero que al Dr. Eric no le dé por averiguar vuestros números de teléfono, porque lo hará si hace falta. Bendiciones. Lee Carroll, canalizador original de Crayon. Introducción. Antes de que empecéis a leer el material con el que Fred y yo nos hemos comprometido en estas páginas, permitidme que comparta algunos descubrimientos que he hecho a lo largo de este viaje y que pueden daros algunas ideas sobre cómo utilizar este libro de manera más efectiva. Solomon, el nombre que le dimos a la conciencia y a la inteligencia que nos proporcionó esta información, es en realidad la suma total de dos entidades diferentes. Nombramos a la inteligencia que habló por primera vez a través de Fred y a través de más de 50 de mis pacientes a Aarón. Poco después de comenzadas las sesiones, la voz o la inteligencia que denominamos Solomon apareció. Decidimos, con el fin de facilitar la comunicación, referirnos a la información colectiva como información Solomon, es decir, la voz de la información. Ya fuese a través de Aarón o Solomon mismo, se conoce como Solomon. La mayor parte del material de este libro se originó con Aarón y Solomon y ellos eligieron hablar a través de Fred. En esencia, podéis imaginaros a Fred como el teléfono y a Aarón y Solomon como los que inician la llamada. Nosotros, o sea vosotros y yo, podemos considerarnos como los receptores de esa llamada. Los capítulos en los que habla Solomon son textuales hasta donde pudimos hacerlo posible. Cada capítulo en su mayoría representa una sesión separada, y las sesiones aparecen en el orden que fueron dándose. En algunos casos combinamos partes de sesiones donde se trataban tópicos similares a los de otras lecturas. Podréis percataros que Solomon habla con una cadencia, una gramática y una sintaxis que pueden parecer un poco extrañas al principio. Aquí la puntuación es solo una mera sugerencia, aunque no os aconsejaría que le explicarais eso a vuestro profe de lengua de 4º grado. Solomon a veces habla en primera persona del singular, yo, otras veces en primera persona del plural, nosotros. A menudo dice cosas con mucho énfasis y hemos hecho el intento de utilizar caracteres en itálica para poder daros el sentido más específico de su significado intencional. También Solomon repite sus consideraciones y argumentos a lo largo del libro. Debéis comprender que este material abarca muchos años y representa muchas de las sesiones que tuvieron lugar en ese periodo de tiempo, consideraciones y argumentos que han de hacerse una y otra vez, aunque hemos mantenido las repeticiones al mínimo, donde creemos que Solomon eligió reiterar ciertos puntos, las hemos dejado en el libro. Soy de la opinión de que, dejando el material lo más parecido posible al original, podemos compartir mejor con vosotros la intensidad y la intención de la experiencia y el mensaje. El hecho es que a veces yo necesitaba escucharlo otra vez. Podéis decir que yo no era necesariamente el estudiante más fácil. Tenía que procesar la información, experimentarla y retarme a mí mismo, incluso en momentos en los que no estaba buscando precisamente un reto para poder tener una verdadera comprensión. En realidad lo que obtuve fue la guía que me permitió convertirme en sanador.
y todavía eso representa mucho más. Se ha revelado como el conocimiento que resuena en cada aspecto de mi vida. Este material está escrito para muchos, a muchos niveles, y eso es en parte lo que hace que su lectura sea tan fascinante, las capas de significados y las capas de significados potenciales, las puertas que se abren para que nosotros las crucemos. A pesar de que estuve presente en las sesiones, me doy cuenta de que mientras más leo y releo el material, profundizo más y más en el conocimiento. Para muchos este libro no se absorbe con solo una lectura, y si soy como yo, volveréis a él una y otra vez. En algunas ocasiones me gusta leer el libro de principio a fin para poder apreciar el desarrollo secuencial. En otras, prefiero simplemente abrir el libro en una página cualquiera y ver hacia dónde me conduce mi instinto ese día. A menudo la sincronía entre lo que ocurre en el libro y lo que ocurre en mi vida ese día es algo sencillamente sorprendente e inspirador que me llena de respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Por experiencia propia me he dado cuenta de que siempre es buena idea llevar un diario donde dejar plasmados mis pensamientos u otro tipo de información que descubro cada vez que releo el material de Salomón. Al terminar cada capítulo, os recomiendo que escribáis vuestras propias notas, preguntas o impresiones en un cuaderno. En mi caso personal, esto me da tiempo y un centro de enfoque para absorber lo que ya he experimentado con la lectura. También me parece fascinante retroceder en el tiempo y leer lo que he escrito 12 años atrás, o incluso 12 meses, y ver cómo mis perspectivas y percepciones han evolucionado. Por esa razón escribo las fechas en cada una de mis entradas en el diario. Al escribir y poner todo junto, me doy cuenta de que es mejor para mí no apresurarme en la lectura del libro, sino ir poco a poco para darme espacio entre capítulos e inhalar lo que se me ha dicho y reflexionar de cómo el material se aplica a mis experiencias más particulares. Mantener un diario me ha ayudado precisamente a lograr eso. En ocasiones me he percatado de que el material parece contradecirse a sí mismo. Al leer con mayor profundidad, mirar con más detenimiento y buscar exhaustivamente, he descubierto cómo cosas aparentemente opuestas se convierten en una sola, unificadas. Y luego me preguntaba cómo era posible que no me hubiera dado cuenta la primera vez o la tercera. Creo que este material es tan atemporal y expansivo que tengo la intención de leer este libro muchas veces más a lo largo de mi vida. Otra cosa que también se nos hizo evidente a Fred y a mí y a las muchas personas que tan amablemente contribuyeron con nosotros leyendo el material para que pudiéramos encontrar la mejor manera de presentaroslo a vosotros, fue el beneficio adicional de la sensación de bienestar y curación que se experimenta con tan solo leerlo. Esto variará, por supuesto, con cada individuo, pero es algo que creemos que podéis igualmente experimentar de manera tangible. Estas sesiones fueron parte de mi crecimiento mientras la sanación reconectiva emergía, y sin embargo creo que son vitales para todos, con gran relevancia no solo para aquellos que estén aprendiendo el proceso de curación o asumiendo algún papel en el mundo de la sanación, sino para todo aquel que esté buscando la comprensión de la vida en general. Así que, aunque a veces parezca que el material esté dirigido solo a mí o a los sanadores específicamente, sabed que es universal en su aplicación. Os conducirá a lo largo de mis buenas y malas experiencias. Se enfoca en mis áreas de crecimiento personal, de evolución y de éxito, así como en otros aspectos donde en ocasiones hay aún muchas oportunidades para seguir creciendo, evolucionando y teniendo éxito. A veces parecerá que me extiendo en alabanzas hacia mí o hacia nosotros. A veces parecerá que soy muy crítico. Creo que esas no son las intenciones. Las intenciones son las de arrojar luz sobre nuestros potenciales recién expandidos para un tiempo recién expandido, y servirán también para hacernos recordar, mientras avanzamos por el camino de la vida, con nuestros éxitos y aparentes fracasos, que somos una bendición, y que definitivamente no estamos solos. Mientras leáis Salomón habla, deteneos a escuchar cómo os habla. ¿Por qué lo hace? Porque os habla directamente a vosotros. Este libro no se ha escrito para predecir la suerte ni adivinar el porvenir. Son conocimientos de la vida que nos permiten a todos y cada uno de nosotros acceder y facilitar un mayor nivel de sanación para nosotros mismos, para otros también, porque nos muestra cómo acceder a mayores y más profundos niveles. Como nos dice Salomón, todos somos uno. Mientras os guío en mi viaje, espero que encontréis partes de vuestro viaje también. Disfruten el paisaje. Esta es una obra de amor. Atravesad las puertas. Eric Pearl.